Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Saludos este día en el nombre del Señor. Nos alegra estar juntos de nuevo para tener nuestro devocional en casa. Un tiempo para orar con la palabra del Señor en confesión, adoración, súplica y agradecimientos. Y quisiera darte la bienvenida este día y pedirte que te unas conmigo y adoremos al Señor y estemos delante de su presencia este día, rogando por su dirección, por su bendición, por su ayuda en todo lo que tenemos que enfrentar hoy. Bueno, como ya sabes, estamos con nuestro plan de lectura de la Biblia en un año y quisiera preguntarte cómo vas. ¿Cómo va tu plan de lectura de la Biblia en un año? Recuerda que para lograr este propósito hay que ser disciplinados y leer la porción necesaria cada día, la porción asignada. En algunos casos un capítulo, en algunos otros casos 2, 3 capítulos. Pero quiero animarte para eso. La palabra del Señor es poderosa, la palabra del Señor alimenta, nos dirige, el Señor usa su palabra para llenar nuestro corazón y encaminarnos hacia Él. Bueno, y en nuestro plan de lectura de la Biblia en un año estamos en el libro de Jueces y hoy llegamos al capítulo número 13. Bueno, entre los capítulos 11 y 17 son las lecturas de estos días en nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Entonces, quisiera leer algunos versículos del capítulo 13 de Jueces para que con esta porción tengamos nuestro devocional en casa y hagamos confesión, adoración, súplica y agradecimientos. Eh, Jueces, capítulo 13, si puedes, tienes una Biblia cerca y puedes unirte conmigo en esta oración, te animo para que lo hagas. Si estás en movimiento, en actividad y estás en otras cosas y a la vez sigues este devocional, entonces escucha por favor esta lectura. Dice Jueces capítulo 13, nacimiento de Sansón. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa, y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, yo soy, respondió él. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse?
El ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manoa le dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: aunque me detengas, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Así que le preguntó: ¿cómo te llamas? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra. ¿Por qué me preguntas mi nombre?, replicó él. Es un misterio maravilloso. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Vamos a dejar hasta aquí la lectura y vamos con este texto a prepararnos para nuestro tiempo de oración, confesión, adoración, súplica, agradecimiento. Y mientras nos preparamos con una canción, podrías pensar qué cosas debemos confesar. ¿Qué debes confesar hoy a partir de esta lectura que hemos hecho? Bueno, preparémonos para nuestro tiempo de confesión, pero antes tengamos esta canción para adorar y honrar al Señor. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su... Llegamos a nuestro tiempo con la primera letra del acróstico CASA, y es confesión. Cuando miramos este texto, especialmente quisiera que nuestra confesión esté orientada en cómo arranca este capítulo. Dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Esta expresión, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, es una expresión muy repetida en el libro de los jueces, que termina, el libro de jueces termina con la expresión varias veces en el último capítulo que dice: no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y bueno, a la luz del contexto de Jueces es un libro que contiene estos ciclos que vivió el pueblo de Israel
cuando llegó a la tierra prometida. El Señor les había dicho que cuando llegaran tenían que arrasar con los pueblos paganos, porque el pueblo iba a correr con este doble riesgo, un riesgo doble. Esos pueblos iban a oprimir al pueblo del Señor. Ese era el primer riesgo. El segundo riesgo es que el pueblo del Señor tomaría las costumbres y la cultura de ese pueblo. Y esas dos razones eran razones poderosas para que cuando llegaran a la tierra de Canaán destruyeran a todos estos pueblos y los arrasaran por completo. Pero los israelitas no hicieron como el Señor les había mandado, sino que dejaron pueblos, dejaron naciones y efectivamente ocurrió lo que se les había dicho. Vivieron ciclos en los que eran oprimidos por años, oprimidos, clamaban al Señor, el Señor les liberaba, les mandaba un juez libertador, ellos vivían un tiempo de paz, de tranquilidad, pero luego volvían a hacer lo malo y el ciclo comenzaba de nuevo. Y esta es la historia en el libro de Jueces, esto era lo que pasaba. Y aquí tenemos en este capítulo 13 lo que está ocurriendo, otra vez con el pueblo haciendo lo malo, lo que ofende al Señor. Y nosotros podemos pensar que como iglesia, como hijos de Dios, como pueblo del Señor hoy, nosotros tenemos este mismo pecado y este mismo error, que quizá no acabamos con todas los enemigos que el Señor nos manda que nosotros destruyamos, que quizá nosotros conservamos cosas de la cultura, de nuestra antigua vida, de nuestras antiguas costumbres, y dejamos ciertas cosas. Si queremos vivir para el Señor, queremos honrar al Señor, queremos amarlo, vivir la fe, vivir el Evangelio, pero nos cuesta tanto cortar de raíz con cosas que el Señor ha dicho, porque Él sabe más, que si tú conservas eso, esto te oprime, esto te esclaviza y esto hace que impide que tengas una vida de gozo y de libertad en el Evangelio. ¿Cuántas de esas cosas, con cuántas de esas cosas podemos identificarnos hoy? ¿Cuántas cosas que siguen oprimiendo nuestra vida, que no nos dejan vivir la vida del Evangelio de la libertad, que nos roban el gozo, que son de nuestra antigua vida? Esa es una línea de confesión. Y quiero que oremos, quiero pedirte que oremos pensando en esto. Cuando miras tu corazón hoy, ¿cuántas cosas tú quieres tener y quizá compartir con Dios y con el mundo y con tu estímulo al pecado y a la maldad en tu corazón? Piensa en esto y oremos juntos en este momento. Señor, Dios soberano y Dios eterno, venimos para confesar delante de ti y ponernos de acuerdo contigo en que hemos fallado tantas veces en obedecer lo que tú nos dices, lo que nos mandas que hagamos, oh Señor. Tantas veces hemos fracasado, hemos desobedecido tu palabra y tu llamado, oh Señor. Tantas veces nos parecemos a este pueblo de Israel terco, obstinado, que seguimos guardando cosas, que seguimos cultivando amistad con el mundo, que no marcamos distancias, que no eliminamos de nuestra vida cosas que sabemos que no te honran a ti. Queremos ponernos de acuerdo contigo en esto, Señor. Hemos fallado y no hemos honrado tu nombre y no hemos dignificado la santidad y la pureza tuya, oh Señor Dios. Y por eso venimos para confesarnos delante de ti. Y en esta confesión también reconocemos nuestra profunda necesidad de que tu Espíritu Santo venga para limpiarnos, para producir fruto en nosotros, oh Señor. Venimos para confesar la maldad de nuestro corazón delante de ti, que en esto somos tan parecidos al pueblo de Israel, que en esto seguimos con la misma idea y con el mismo pecado que ellos cometieron, y por eso clamamos por tu auxilio, por tu salvación, oh Señor. Nos ponemos de acuerdo contigo
para la misericordia y para la gracia tuya en medio de nuestra maldad y en medio de nuestro pecado, oh Señor. Te damos gracias porque lo recibimos de parte tuya, el perdón y el amor y la gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener a continuación otra canción y vamos a prepararnos para la segunda palabra de este acróstico, que es adoración. ¿Por qué debemos adorar a Dios pensando en este texto? ¿Cómo es que Él, en medio de nuestro pecado y el fracaso, también Él manda un Salvador y el Salvador está disponible y es un Salvador cercano para nosotros y vamos a adorar a Dios por nuestro Salvador? Vamos a prepararnos para eso, con esta canción, y regresamos para adorar al Señor. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir y Dios mostró su... Vamos a adorar a nuestro Señor. Mira, el texto que estamos leyendo hoy en este devocional, que es el capítulo 13 de Jueces, dice que en medio del fracaso del pueblo de Israel, rendido al pecado, haciendo lo malo, entregados por Dios mismo a sus opresores, el Señor les envía un nuevo Salvador. Este Salvador era Sansón, el famoso Sansón. Seguramente has escuchado de Sansón, este fortachón del que nos enseñaron desde pequeñitos en la escuela dominical, este que era un libertador que Dios usó de manera prodigiosa, de manera milagrosa, pero que lo que leemos de Sansón es que era un hombre bastante imperfecto, era un hombre vendido al pecado y a la maldad, un hombre con serias dificultades en su carácter y en su vida moral y sexual, y aún así fue un hombre que Dios usó grandemente para mostrar su poder y su gracia y su misericordia para el pueblo del Señor. Y así también nosotros somos rescatados por la misericordia del Señor, y Él nos ha enviado un Salvador, uno que no es como Sansón, uno que no está llevado por sus pasiones y por sus deseos, uno que es obediente a sus padres, uno que es poderoso, perfecto, que cumplió, que obedeció. Y quizá esta historia de Sansón como libertador imperfecto nos está anunciando a un libertador perfecto que es Cristo Jesús. Y quisiera que te unas conmigo en adoración a este Salvador, a este libertador que es Cristo, que nos da una libertad completa. Este es el libertador que tú y yo necesitamos. Y vamos a adorar a Dios, el Padre, por venir
a través de Jesucristo para darnos la libertad. Y a Dios, Espíritu Santo, que es el que nos fortalece y nos guía y nos ayuda en nuestras debilidades, que nos permite el fruto del Evangelio en nuestra vida. Acompáñame a tener este tiempo de adoración al Señor. Dios, te adoro junto con mis amigos, hermanos, personas que nos siguen este día. Me uno en adoración a ti, que eres Dios creador, eterno, poderoso, que eres Dios que ha provisto la salvación de sus hijos, aún desde antes de que clamemos a ti. Tú has provisto la salvación de tus hijos, oh Señor. Y por eso te adoramos por tu carácter santo y puro, por tu carácter perfecto, porque lo sabes todo y porque rescatas, así como el salmista dice, rescatas del hoyo nuestra vida. Yo quiero unirme a cientos de personas que te adoran este día, que se humillan delante de ti para reconocerte, Señor y Dios. Te adoro porque eres Salvador. Te adoro porque eres el juez perfecto. Te adoro porque eres el Salvador perfecto, que se ha entregado por mí, que ha tomado mi lugar, que me da vida nueva y me da vida eterna. Y yo te adoro porque en ti tengo libertad completa. Me das libertad de mis pecados, me das libertad de mí mismo, de mi propio orgullo y de mi corazón inclinado al mal. Y yo quiero también adorarte porque tú estás dando libertad y puedes dar libertad a todos los hermanos, amigos que se conectan con nosotros, que oran con nosotros y claman por esta libertad y adoran a este Dios libertador hoy. Yo me humillo delante de ti hoy en adoración y me uno a los que se humillan delante de ti en adoración y en alabanzas este día, para la gloria, para la honra tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a prepararnos para nuestro tiempo de súplica, ruegos delante del Señor. Y vamos a hacerlo, vamos a prepararnos con una canción más que nos alista para que estemos delante del Señor en súplica, en ruego. Y puedes ir pensando mientras suena esta canción, cuando vemos este texto, ¿por qué quisieras suplicar? ¿Por qué quisieras rogar? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás enfrentando? ¿Qué necesitas? Y con eso en mente, después de esta canción vamos a suplicar al Señor juntos. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue. Muy bien, regresamos. Regresamos para nuestra súplica, que es la tercera letra del acróstico.
el Señor siempre enviaba jueces para liberar a su pueblo y lo hacía en respuesta al clamor y al ruego de sus hijos y de su pueblo. Esto es porque el Señor siempre responde y, y quizá hoy tú necesitas esta libertad que el Señor puede dar. Quizá hoy tú estás enfrentando momentos de mucha adversidad o de dolor. Quizás hoy tienes que tomar decisiones importantes en tu vida, de salud, de familia, asuntos de negocios, asuntos de tus afectos, de relaciones. Quizás tienes que tomar decisiones importantes y yo quisiera pedirte que te unas conmigo y hagamos una súplica delante del Señor, que especialmente traiga sabiduría, traiga entendimiento hoy y que traiga salvación a tu alma y al alma mía también. Y que te unas conmigo a esta súplica, a este ruego por salvación, por libertad, por esperanza, por ánimo, por salud, por fuerzas nuevas. ¿Qué será eso que estás necesitando y que estás viviendo? El Señor lo sabe muy bien, pero es ese mismo Dios al que nos podemos acercar confiadamente, con ruegos, con súplicas hoy. Entonces, oremos con ruegos y súplicas delante del Señor. Dios, nosotros nos declaramos incapaces en nuestros propios argumentos, en nuestras propias ideas y en nuestras propias fuerzas. Y así como el pueblo de Israel clamaba a ti en medio de su angustia y de su aflicción y de su opresión, eh, producto del pecado y de la maldad, igual que nosotros, también yo me uno a todos los que están conmigo hoy para suplicar delante de ti, para suplicar por auxilio, por ánimo, por socorro, por esperanza. Y yo quiero rogarte, Señor, que mires cada corazón y cada necesidad, que mires dónde es que tu poder necesita ser activado, dónde se necesita que tu gracia venga y tu misericordia. Y suplicamos para que intervengas poderosa y milagrosamente hoy, Señor. Donde hay una persona que necesita dirección para tomar decisiones, para cortar relaciones, para iniciar relaciones, para hacer un negocio, para el trato a un pariente, para amar a quien no merece ser amado, pero necesita ser amado. Señor, hoy suplicamos por esta gracia y por esta fuerza tuya que venga a apoderarse de nuestro corazón, oh Señor. Que hagas milagros poderosos en el corazón y en la vida de los hermanos, de los amigos que hoy están unidos con nosotros en esta oración. Suplicamos por la obra poderosa del Espíritu Santo, produciendo fruto en nuestra vida, fruto de arrepentimiento, y que el Espíritu Santo produzca, así como dicen Gálatas, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oramos, suplicamos por el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y quizá algunos hoy necesitan la salvación, venir a ti, Señor, en arrepentimiento y en fe, y también suplicamos que vengas para salvar y para rescatar, que traigas el don del arrepentimiento y el don de la fe. Esto también te lo suplicamos y también damos gracias y adoramos tu nombre santo y adoramos porque respondes nuestras oraciones, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos llegando casi al final de nuestro devocional en casa, pero todavía nos falta la última letra de nuestro acróstico CASA, que es agradecimiento. ¿Por qué estás agradecido? Dios te ha salvado. Sabes que Dios te ha mandado un juez perfecto, un salvador perfecto, alguien que te rescata.
Y yo personalmente estoy profundamente agradecido con el Señor por lo que ha hecho. Y yo sé que también ha hecho cosas en ti. Y con esta canción vamos a prepararnos para tener nuestro tiempo de agradecimientos a nuestro Señor y Salvador. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. Regresamos para nuestra parte final en nuestro devocional en casa y es con la última letra del acróstico y es agradecimiento. Vamos a ser agradecidos con el Señor. Quisiera leer estos dos pensamientos para ser agradecidos con el Señor en Jueces 13. Dios planeó liberar a su pueblo de los filisteos antes de que ellos hubieran clamado pidiendo ayuda. Cuando somos creyentes, ocurre lo mismo en el orden de nuestra salvación. Antes que hubiéramos nacido, antes que hubiéramos pedido ayuda, Dios ya había visto nuestra necesidad y Dios preparó el camino para que su Hijo sufriera y muriera por nosotros. Esto es un motivo de agradecimiento al Señor. Desde antes que tú clamaras, desde antes que tú fueras consciente de tu necesidad, ya el Señor había provisto una salvación para ti y para mí. ¿No te parece esto glorioso? Esto es un motivo de agradecimiento al Señor. Y el segundo pensamiento para ser agradecidos con el Señor es este. El Señor no solo es omnipotente para salvarnos de nuestros enemigos, sino que Él también es inmanente para estar con nosotros en nuestras luchas en la vida. En un momento de crisis, el Cristo preencarnado apareció para dar un mensaje de esperanza y ánimo. Nosotros podemos estar seguros que Él está siempre donde quiere estar y puede estar contigo, puede darte ánimo y puede darte esperanza hoy. No importa dónde tú estás, el Señor tiene este poder y esta autoridad para estar con nosotros siempre. Y yo quisiera dar gracias por eso. Y quiero pedirte que te unas conmigo para dar gracias a Dios por estas dos cosas, por la libertad que nos da y por su presencia permanente entre nosotros, salvándonos, rescatándonos, dándonos libertad. Esto es lo que dice en Juan 14, 18, que Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y este Dios es poderoso. Este es el mismo de ayer y hoy. Este Dios que rescató al pueblo de Israel, que le envió jueces, que vio su aflicción y vio su dolor. Ese es el mismo que hoy te rescata a ti y a mí. Nos envía un libertador, nos salva de nuestras propias angustias y de nosotros mismos, de nuestro propio pecado. Y demos gracias al Señor por esto. Dios, gracias por la salvación que encontramos en ti. Gracias porque ningún pecado es tan grande que tú no puedas enfrentar y no puedas perdonar y no puedas limpiar.
Gracias, porque ningún pecado es tan pequeño que no te importe o que quieras pasar por alto. Nosotros podemos estar seguros de que eres un Dios suficiente para nosotros, un Dios poderoso y un Dios capaz de enfrentar cada una de nuestras necesidades, oh Señor. Y por eso me uno en gratitud a amigos, hermanos que se humillan y reconocen tu poder y tu fidelidad. Y te decimos hoy gracias. Gracias por los recursos que nos das para crecer. Gracias porque podemos acercarnos a ti confiadamente. Gracias por la salvación. Gracias por la Biblia que nos alimenta, que nos permite conocerte más para amarte más. Gracias por la comunión con los hermanos. Gracias por las personas que usas a nuestro alrededor para anunciarnos y para recordarnos que eres bueno y que eres fiel. Gracias aún por los tiempos de adversidad o de crisis que quizá algunos están viviendo. Gracias porque estos también los usas para mostrar tu poder, tu fidelidad y tu amor. Yo me uno en gratitud, me uno en adoración a ti y me humillo, rindo mi corazón delante de ti, sabiendo que eres Dios poderoso, y quiero pensar y quiero invitar siempre mi corazón que tiende a olvidar, quiero invitarlo siempre a ser agradecido por la obra que Dios Padre has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, al enviarlo a la cruz a morir por mí, y por la obra que haces por medio del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que me lleva, que me encamina en mis luchas y en mis necesidades, que produce fruto en mí. Quiero dar gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por la obra que haces en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos llegando a la parte final de nuestro devocional en casa. Recuerda que este devocional, si está siendo de provecho para ti, quizá también lo sea para alguien conocido. Entonces envíaselo a alguien, envíale el link, anima a otros para que se conecten con este devocional. También puedes escribir tus peticiones, tus motivos de oración, y estamos muy atentos para juntos con otros hermanos poner las peticiones y las necesidades delante del Señor. Quiero rogar finalmente que el Señor te dé un día lleno de bendición y de gozo. Recuerda que su sustento y su provisión son permanentes y que Él está contigo y conmigo en todo tiempo, en toda situación. Que el Señor te bendiga. Este sea un día lleno de muchas bendiciones para ti. Nos encontramos en nuestro próximo devocional. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.